Continuamos. La biografía de Frank, como la de los grandes hombres, se sustenta en la paradoja de los contrastes, tanto en la naturalidad con que asume sus éxitos, como en la fortaleza para superar los fracasos, desde la intensidad de sus pasiones y proyectos hasta la hondura de sus desencantos. Los hombres ilustres siempre recomienzan, y eso los convierte en admirables e imitables. Para hacerse imitable, no se precisa esconder algún suceso oscuro o denigrante, pero sí resulta necesario percibir el ángulo frágil de su entereza. Y Frank también representa un ángulo frágil. No necesitamos curiosear en su vida. Frank reconoció a Adon Kimbler, otro de sus biógrafos, el largo nihilismo existencial de su juventud y que no en todas las épocas de la vida vivió de acuerdo a sus principios. Y nos consta, además, que sufrió desgarradores decaimientos. El primero ocurrió a las pocas semanas de su entrada en Auschwitz. Al igual que la mayoría de los prisioneros, experimentó el shock del de internamiento, con su correspondiente desplome de ánimo, a lo que vino a sumarse la ausencia de su mujer, embarazada de su primer hijo, la muerte de su padre tras una horrible agonía y la despedida de su madre en el campo de Theresienstadt, con el convencimiento de verla por última vez. Vio desbaratados los esfuerzos profesionales de 2 décadas y como sus compañeros de reclusión comenzó ya a notar los síntomas típicos del rigor de la vida en el campo: extenuación, malnutrición, vestimenta escasa y harapienta, piojos, además enfermedades, congelamiento, hambrunas. Y a todo ello se ha de añadir la presunción de un futuro pavoroso que hasta les hacía mirar la muerte con cierto desdén. En tales condiciones, en el campo de Kaufering 3, se dejó abatir por una insidiosa desesperanza. En medio del desaliento, sostuvo una larga conversación con su amiga Bencher, al que, con su amigo Bencher, al que había canjeado un cigarrillo por una sopa aguada con algo de sabor a caldo. Bencher llegó a ser un famoso actor de televisión en Múnich. Años después Frank reconoció públicamente que en aquella conversación Bencher lo devolvió a la vida. El segundo intenso decaimiento lo padeció a los pocos meses de la liberación, que llegó el 27 de abril de 1945. Con la ansiada liberación no terminaron los sufrimientos. Disminuir la tensión acumulada en los años de internamiento tomaba su tiempo, muy lento. Frank se encontraba físicamente exhausto y psicológicamente débil. Pasó unos meses de convalecencia en Múnich, donde se enteró de la muerte de su madre. No había superado la selección, por lo que entró directamente a las cámaras de gas de Birkenau. Después se confirmó la muerte de su mujer. La añoranza de su mujer despertó en Frank el último e imborrable recuerdo vivido junto a ella. Los nazis no permitían dar a luz a las mujeres judías y por eso fue forzada a abortar al ingreso en Auschwitz. Antes de consumarse el aborto, Frank y su mujer decidieron dar nombre a la criatura: Harry o Marion, según hubiese nacido hombre o mujer. De ahí la aparente enigmática dedicatoria de su libro Psicoterapia y Humanismo, para Harry o Marion, que no han nacido todavía. No llegó a Viena sino hasta agosto. De acuerdo con un sencillo balance, la situación se presentaba desoladora: sin familia, sin hogar, ni cobijo, sin dinero, sin trabajo, casi sin amigos.
La mayoría de sus conocidos habían muerto en los campos. Los pocos que regresaron se encontraban en su misma condición de precariedad, y aquellos que permanecieron en Viena comenzaban a caer en desgracia por su pasado pronazi. No tenían nada ni a nadie. De nuevo lo atacó la insidiosa desesperanza. Fue a desahogarse con su amigo y vecino Paul Pollack. Al recordar la muerte de sus padres y de su mujer, Frank no consiguió reprimir su llanto, un prolongado llanto. Al atardecer visitaron al doctor Tuxman por si aún conservaba algún contacto para abrir alguna puerta a Frank. Tuxman, con realismo, les expuso las dificultades para encontrar trabajo en aquellos tiempos. No obstante, prometió tratar el asunto con máximo interés. Al despedirse de Tuxman y de Pollack, Frank se siente aturdido y derrotado, pero esta vez se conjuró consigo mismo para rehacer aquel libro con la ayuda de las notas que había tomado en el campo. La tarea resultó más sencilla de lo previsto, porque Paul Pollack guardaba una vieja copia del manuscrito que Frank le había entregado en custodia, junto con otros recuerdos familiares la noche anterior a su deportación. Frank lo había olvidado. Con los apuntes del campo y el viejo manuscrito pronto acabó la redacción definitiva de psicología y existencialismo. Tushman le ofreció un puesto de neurólogo inicialmente provisional, que le procuró los recursos mínimos para alquilar una habitación y sobrevivir decorosamente. También conoció a Leonor Katarina Swindit, una enfermera de ojos vivarachos y de una dulzura cautivadora. En definitiva, Frank recobraba pausadamente el vigor físico y psíquico y también la ilusión. El éxito de psicoanálisis y existencialismo, 3 ediciones en el mismo año, resultó uno de los factores principales para reintegrar a Frank en los afanes de la vida cotidiana. Parecía casi recuperado, sin embargo, notaba un ligero desasosiego afectivo que repercutía en su ánimo, ahora frágil y tornadizo. Comprendió que en su interior aún continuaba abierta la herida de la salvaje indignación sufrida en el lager. Debía cicatrizar con prestanza. Eligió catarsis como terapia. Para ello decidió refundir en un escrito las atrocidades vividas en el campo, suponiendo que al verbalizarlas liberaría su pasada carga emocional, y así nació la idea de este libro. Conviene retratar la escena. Debemos situarnos en Viena, sumida en la pobreza y afanada en la tarea de la reconstrucción en diciembre de 1945. Frank vive en una habitación de alquiler con pocos muebles, bastante destartalados y con la luz escasa, y con las ventanas tapadas con tablones debido a la falta de cristales. Cada amargo recuerdo aviva con crudeza sus sentimientos. Formula y reformula cada frase hasta encontrar la palabra adecuada. Intenta expresarse con la precisión con la que un cirujano maneja el bisturí. Trataba a ritmo frenético, deambulando por la habitación de un extremo a otro. 3 secretarias por turno transcriben taquigráficamente el torrente de pensamientos dictados por Frank. De vez en cuando, rendido y conmovido, se sienta en una silla y llora. Las secretarias respetan discretamente aquella irrefrenable erupción de emociones y sufrimientos. En 9 días la obra estaba concluida. En estos 9 días, Frank limpió de su intimidad hasta la más mínima nota de rencor o resentimiento. No olvidó la experiencia de los campos, pero sí superó su experiencia personal.